Bueno, muy bien. Un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Elizabeth les manda muchos saludos y también el agradecimiento por acompañarnos muchos de ustedes en oración en estos tiempos que el Señor nos permite atravesar, y sabemos que estamos en sus manos y de eso nos aferramos, y qué bueno poder decir somos hijos de Dios y que Dios no es una teoría, que Dios no es una religión, que Dios es una experiencia real. Y yo quiero animarles a que ustedes como jóvenes, como decía Pablo cuando estaba dirigiendo acá, dijo ustedes jóvenes, ¿no? También tenemos ese detalle, ese toquecito de reconocer que ya no estamos en esa etapa. Pero lo que sí podemos decir varios de los que ya tenemos algunas décadas encima, que lo mejor que nos ha pasado, o dentro de las cosas mejores que nos ha pasado, es haber vivido nuestra juventud en los caminos de Dios. Desde la niñez, desde la adolescencia, desde la juventud, y poder seguir y llegar hasta el final. Sin duda, eso es todo un desafío, pero es el gran desafío y ese gran privilegio que todos podemos asumir. Quiero saludar a los hermanos que están siguiendo por la transmisión. Gracias por estar ahí, lindo ese contacto que pueden hacer con algunos hermanos de diferentes lugares. Y es bueno poder pensar que el próximo mes varios tendrán la oportunidad de estar juntos. Y por supuesto hay que agotar todos los recursos para estar juntos. ¿Tá? El tema no es muchas veces si se puede, el tema es si se quiere. Y la pregunta que tenemos que contestarnos es si realmente queremos. Porque cuando algo lo queremos, vamos a hacer todo lo posible para que, si está dentro de la voluntad de Dios, se pueda. Una reunión de oración. Qué bueno pensar cuántos años esta actividad se está haciendo y que a nivel de jóvenes se aparten varios jóvenes en distintas partes para tener un tiempo de oración. Yo quiero hablarles de un hombre que fue respuesta a una oración. Yo no voy a hablar de la oración específicamente. Sí voy a tratar de animarnos a que seamos conscientes de cuál es el poder de la oración. Estaba leyendo un devocional esta mañana que decía, no la anoté la frase y no me acuerdo exactamente el nombre, pero una reina de Escocia dice que le tenía más miedo a las oraciones de John Knox que al ejército de Inglaterra. Y quizás para nosotros puede sonar exagerado, pero realmente eso nos grafica y nos muestra el poder de la oración. Que muchas veces el poder de la oración no significa que tenga que estar acorde a nuestro querer, que no tiene que ser, es poderosa la oración en base a la respuesta, pero si la respuesta va acorde a lo que yo quiero. ¿Se entiende esto? Una de las llaves que nos abre la oración es mostrarnos lo que Dios quiere. Y cuando uno va con esta actitud delante de Dios y dice, yo quiero que Dios me muestre lo que Él quiere, entonces voy a entender la respuesta de Dios. Y voy a percibir y aceptar la respuesta de Dios, aunque no me guste, aunque me duela, aunque vaya en contra de todos los sentimientos míos, o de lo que yo quiero, o de las metas que me quiero poner en la vida. Recuerden esto, la oración sincera y de corazón es la llave para que Dios muestre
su voluntad en nuestra vida, para ver qué es lo que Dios quiere. Y muchas veces la oración está acorde con la voluntad de Dios y con lo que nosotros queremos. Otras veces no. Primera Samuel capítulo 3, un pasaje, una historia que sin duda muchos lo conocen y muy bien. ¿Quién es Samuel? En el pasaje o en el tiempo que vamos a estar leyendo, Samuel era simplemente un niño. Un niño que fue respuesta a una oración. A una oración de alguien que supo derramar su corazón delante de Dios. Y que junto con esa oración, siempre me gusta decir que no solamente es una respuesta a una oración, sino que Samuel también es una demostración de un cumplimiento de una promesa. Porque Ana, su madre que pedía, ella prometió dedicar a su hijo y llevarlo al templo, dedicárselo a Dios. Entonces, cuando pensamos en Samuel, en este momento, en un niño simplemente, recordemos esto, es una respuesta a una oración de parte de Dios, pero también es el cumplimiento de una promesa de parte de una mujer hacia Dios. Vamos a leer algunos versículos y vamos a meternos un poquito, y digo un poco porque no es mucho el tiempo que tenemos. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y pongan atención en esta frase, cómo comienza el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo a Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos.
Y ahí sigue toda la historia. Yo no quiero meterme en qué es lo que Dios le dijo, porque por el tema del tiempo. Pero sí quiero pensar un poco en este episodio, en algunas cosas que este pasaje nos trae. Y pensar en un llamado. Sin duda que cuando uno mira este pasaje, uno de los temas principales es cuando Dios llama. Hay otros temas satelitales, sin duda acá, pero el tema central, sin duda, es cuando Dios llama. Y uno puede ver la característica de ese momento, de ese tiempo. Dice, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Esa frase se une con esa otra expresión, antes que la lámpara se apague. Esa lámpara que debería permanecer prendida siempre, que significaba la presencia de Dios, estaba por apagarse. No había palabra de Dios. Quienes tenían que llevar adelante, que traer la palabra de Dios, que animar al pueblo, que compartir, que animar, que vivir realmente una vida espiritual, estaban lejos de Dios. Unas palabras más adelante, en el capítulo 4, Elí muere con 98 años. El sacerdote, cuando dice que sus ojos oscurecían, ya no tenía visión, ya no podía ver claramente. Ese tiempo de decir, bueno, de la juventud, de cuando pudo dar lo mejor de sí, eso ya había pasado y ya no había marcha atrás. En un contexto donde espiritualmente el pueblo de Israel estaba bien lejos, donde no había quien se ocupara de lo espiritual seriamente, donde no había hombres y mujeres que tuvieran sed de Dios, donde no había hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a decir esa frase que costó decirla, heme aquí. Y nosotros no podemos comparar los tiempos. Sin duda estamos en un tiempo diferente. Hoy la palabra de Dios está. Hoy la palabra de Dios se puede predicar. Hoy hay iglesias que predican a Cristo, que se predica la palabra con pureza, con sinceridad. Gracias a Dios, como alguien decía por ahí, la cantidad de jóvenes de diferentes lugares. Pero también tenemos que mirar la otra cara de la moneda, ¿no? Lástima tantos jóvenes que estuvieron y hoy no están. Y creo que en una reunión de oración no podemos olvidarnos de eso. De pensar en cuántos jóvenes, adolescentes que estuvieron cerca de nuestro círculo en la iglesia local y hoy no están. Creo que es bueno tener un espacio para estar orando por ellos. Traer a nuestra mente esos nombres, poner esa carga en el corazón y presentarlo delante de Dios para que Dios movilice esos corazones y puedan volver a estar en la comunión. Ahora hay algunas cosas. Esta mujer, Ana, cuando trae a su hijo, algunos dicen que estaban alrededor de un promedio de 3 años más o menos, un poquito más, poquito menos. Trae a un niño para que esté sirviendo en el templo. Y él empezó a crecer. Y dice la Biblia que ese juego de palabras del versículo 1 dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y cuando lo uno con el versículo 7, por eso le dije poner un poco de atención ahí, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Y su palabra no le había sido revelada. Lo habían puesto en el templo. Ministraba, hacía, ¿delante de quién? Delante de Elí, delante del sacerdote. Pero aún Samuel no había tenido su propia experiencia personal con Dios. Y saben que esto puede pasar hoy en día, ¿no?
Pueden haber jóvenes, adolescentes y adultos que pueden estar sirviendo dentro del templo de Dios. Quizás frente a ¿quiénes? A los hombres. Pero aún no han conocido a Dios. ¿Puede pasar esto? Sí. Y es bueno que cada uno en estas noches nos revisemos. Yo tengo este ministerio, tengo esta responsabilidad. ¿Soy un hijo de Dios? ¿Se imagina si alguien se nos para y nos pregunta? Yo no voy a poner ningún ejemplo, ¿no? Pero y te enfrentan y te dicen, había un hermano, don Guillermo Goodson, que cuando lo veíamos venir, algunos jóvenes y adolescentes de aquella época, como que le esquivábamos un poco, nos tratábamos de, porque siempre nos preguntaba alguna cosa que nos decía, bueno, ¿qué leíste hoy? Y vos, ¿qué pasa si alguien te aparece y dice, ¿qué leíste esta mañana? Hoy, durante el día de la palabra de Dios. O también esa pregunta decía, bueno, ¿sos un hijo de Dios? ¿Naciste de nuevo? ¿Saben las veces que yo dije que sí, pero sabía que no? Y no creo que me haya pasado a mí solamente. Quizás muchas veces frente a estas preguntas dijimos que sí, pero después nos quedamos pensando. Gracias a Dios por los que nos preguntaron esto en algún momento. ¿Por qué? Porque nos mueven las estructuras y uno parece que está cómodo en una posición, pero realmente capaz que no tengo. Casi se me escapa quién me está llamando ahí, pero no. Muy conocido de todos nosotros. Pero es para preguntar esto, para tener presente. Si alguien me pregunta ahora, ¿soy un hijo de Dios? ¿Tengo a Cristo en mi corazón realmente? Y ahí veo un niño que estaba desarrollándose dentro del templo. Hacía muchas cosas para Dios, pero aún no conocía a Dios. Y para servir a Dios realmente hay que conocer a Dios personalmente. El universalismo de que todos somos hijos de Dios y que un día Dios va a perdonar a todo el mundo, esa es una herejía de la Iglesia Católica. Eso es falso. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios hay que ir a la cruz. Hay que pasar por el sacrificio de la cruz y reconocer que la obra de Cristo en la cruz fue por amor a mí y que la sangre que se derramó en aquella cruz fue porque Dios me ama, quiere perdonar mis pecados y cuando tengo un encuentro personal con Cristo hay un cambio en mi vida. No me amoldo a un sistema de vida. ¿Saben que hay muchos creyentes? Bueno, sí, creyentes. Hay muchos que se amoldan a un sistema de vida. Pero no quiere decir que porque te calce bien ese sistema de vida, que seas un hijo de Dios. Y ahí se da esta escena. En ese contexto donde el sacerdote Elías no veía nada. Donde la vida espiritual del pueblo era un desastre, donde los hijos del sacerdote, ni hablar, él mismo no pudo hacer las cosas. Si ustedes quieren después, siguen leyendo el capítulo 3 y cómo sigue el 4 y todo eso, van a ver toda la historia, lo que pasó. Pero ahí Dios interviene. Y Dios va a llamar a alguien. En un momento donde la palabra de Dios se escaseaba, en un momento donde no había hombres y mujeres comprometidos con Dios, Dios pone su mirada sobre un niño y lo llama. Y quizás en esta noche Dios pueda poner la mirada sobre alguno de nosotros para llamarnos. Con Elizabeth compartimos ya hace muchos años en la obra misionera. Pero yo sentí que Dios me llamaba en una reunión de oración, donde éramos 4 gatos locos, como dicen. En la iglesia de Colón, hace mucho tiempo, una reunión de oración unida, y éramos muy poquitos.
Pero allí un hermano estaba orando en el primer banco y yo estaba en el último banco. Iba con Nelson, Farrando. Y ese hermano mientras oraba parece que me estaba hablando a mí. Era Dios y lo tengo bien marcado ese día. Y uno dice, una reunión de oración. No había un programa como el que tenemos ahora, con toda la música, la tecnología, con un buen grupo acá, allá. Yo tenía 14 años. Pero ahí Dios puso la mirada en un niño, en un adolescente. Y quizás Dios quiere poner la mirada también en esta noche en la vida de cada uno de ustedes. Que Dios pueda mirar acá y encuentre hombres y mujeres que puedan decirle, heme aquí a la persona correcta, al llamado correcto. Porque Samuel escucha, Samuel, una vez, y va al sacerdote. Yo no te llamé. Anda a acostarte. Y vuelve otra vez el llamado, Samuel, y vuelve al sacerdote. Y Samuel dice, y Elí dice, anda a acostarte, yo no te llamé. Dos cosas vemos acá. Un niño que no reconocía la voz de Dios, que no conocía a Dios, pero un sacerdote que espiritualmente estaba tan lejos de Dios que tampoco pudo interpretar que era Dios que estaba obrando en el corazón de este muchacho. Y pasa la tercera vez, Samuel, y va otra vez a Elí. Y recién ahí, la tercera vez, a Elí le cae la ficha. Y se da cuenta que Dios, cuando escaseaba la palabra, cuando no había visión, cuando la lámpara estaba por apagarse, Dios estaba hablando, estaba obrando, estaba viniendo, buscando un corazón de un niño. Con la inocencia, con la ternura, con el querer comenzar de nuevo, con comenzar su vida sin experiencia ninguna. Una contestación de una oración de una mujer piadosa, un cumplimiento de una promesa de una mujer piadosa. Pero ahí estaba Samuel, que Dios fijó sus ojos en él. Y ahí el sacerdote, ahí Elí, le cae la ficha y dice, si sientes la voz otra vez, o cuando te llame otra vez, simplemente di que, Señor, heme aquí. Qué fácil que es decirlo desde acá, ¿no? Qué fácil que es leerlo en la Biblia, esta historia. Pero hay que estar en el momento. ¿Se imaginan estar en esa situación? Nos limita nuestra imaginación ponernos en ese lugar, en esa situación. Parece que es insólito que esto haya pasado. Es como decir, esto cuesta creerlo. Sin embargo, Dios actúa así siempre. La experiencia me ha enseñado de que nunca intentemos entender a Dios. Simplemente tenemos que creerle a Dios. Nunca intentemos razonar lo que Dios hace. Simplemente creamos que Dios está haciendo. Y Dios estaba obrando así en Samuel. Y cuando llega esa cuarta vez que llama, dice ahí el versículo 10, Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Para poder escuchar, alguien tiene que hablar. Pero para poder entender,
tenemos que saber escuchar. Y esta palabra de Samuel, de un niño que aún no conocía profundamente a Dios, pero que recibió un consejo correcto de alguien que espiritualmente se dio cuenta, entendió que era Dios que estaba hablando con esto. Le costó un poco, pero llegó a ese entendimiento. Simplemente abre su corazón y dice, ¿a quién le dice eso? Porque estamos en la noche, quizás en la madrugada, en un lugar donde tenía que estar la presencia de Dios, en la oscuridad, en un lugar tremendo, un edificio grande. Allí estaba ese niño. ¿Y a quién le contesta? La lógica fue lo que él hizo, fue hablar con una persona, pero ¿a quién le contesta ahora? No estoy viendo a nadie, estoy solo en la habitación, me estoy volviendo loco, estoy escuchando una voz. La cuestión es que Samuel fue obediente, dijo lo que Elí le dijo que dijera, y Dios habló a su corazón. Samuel después fue un gran hombre de Dios, que hizo muchas cosas. Entre ellas, ungir como rey al rey quizás más importante del pueblo de Israel, como fue David. Hizo muchas cosas. Fue un hombre que escuchó la voz de Dios una vez y la supo escuchar siempre. Y llegó al final de su vida glorificando y honrando a Dios. Vivió toda su adolescencia y su juventud y su madurez sirviendo a Dios. Eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano, vivir toda la vida sirviendo a Dios. No significa que tengas que ser misionero toda la vida. No, significa que tu corazón tenga el peso, tenga la carga de ¿qué? De en oración presentarme delante de Dios para que Dios pueda utilizarme. Y podamos decirle, Señor, heme aquí. Y también te puedo asegurar con muchos hermanos que tienen experiencia acá, que el decirle a Dios, heme aquí, no significa que el camino va a ser fácil. No significa que las cosas van a andar todas bien. No significa que me voy a poder mantener firme en los caminos de Dios dependiendo de la manera en que Dios haga las cosas que a mí me convengan y me hagan sentir bien. Hoy se habla mucho de los sueños. Hay que soñar grandes cosas para Dios. Miren, Dios no está para cumplir ningún sueño. Dios está para llamar hombres y mujeres que estén dispuestos a cumplir con su voluntad. Con lo que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Y que cuando las cosas van bien, sigue estando bien hasta el fin, sin ningún problema. Y cuando las cosas se complican, decir, Señor, aquí estoy, igual que siempre. Y puedo decir, Señor, heme aquí. Para terminar, ¿cómo es el final de la vida de estos dos hombres? Si vamos al capítulo 4, versículo 18, Israel había sido derrotado por los enemigos, por los filisteos. En una batalla vuelven, agarran el arca del templo, lo llevan otra vez como un símbolo. Y bueno, llevamos la presencia de Dios a la batalla, entonces Dios nos va a dar la fuerza para poder vencer al enemigo. Una cosita simplemente cortita. Algunos, su vida espiritual está detrás de la simbología, detrás de las cosas que hacen. Llevaron el arca como diciendo, ahora está la presencia de Dios. Ellos tendrían que haber cambiado la actitud de su corazón para que Dios los bendijera, para que les diera a Dios el triunfo en la batalla. Pero su corazón estaba lejos de Dios.
Cuidado con tener en nuestra vida símbolos de decir, voy a hacer tal cosa porque así Dios después. Fui el domingo a la cena del Señor, llegué primero que nadie, participé, entonces Dios me va a bendecir. Es como utilizar eso, inclusive a veces para justificar otras cosas. No vayas nunca con esa actitud a la cena del Señor. A la cena del Señor hay que ir con la actitud de agradecimiento y de reconocer que yo no merezco estar frente a los símbolos, pero gracias a la misericordia y a la gracia de Dios puedo estar ahí. Para estar bien delante de Dios no se trata de cosas simbólicas, sino se trata de un corazón que vuelve a Dios. Y cuando el enemigo no solamente derrotó al pueblo, sino que se llevó el arca, dice el versículo 18 ahí del capítulo 4, leemos el 17 para contextualizar un poquito. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. También tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Así termina la vida de este hombre. Y saben, esta noticia sigue corriendo y hay varios sucesos muy tristes que pasan. Podríamos decir, este hombre murió sin pena ni gloria. Pero si vamos al capítulo 25 de 1 Samuel, Primera Samuel 25, dice ahí el versículo 1, y murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y murió Samuel, y lo lloró todo Israel. ¿Cómo te gustaría llegar al final de tu vida? Con una muerte intrascendente, porque lamentablemente todos los que estamos acá, a no ser que venga el Señor en el arrebatamiento y nos lleve, vamos a pasar por la muerte. Y Elí murió viendo a su familia, el arca, el estado espiritual del pueblo totalmente hecho un fracaso. No cuidó lo que tenía que cuidar, no hizo lo que tenía que hacer, no guió al pueblo en lo espiritual. Él estaba lejos de Dios, aunque estaba en el templo. Pero cuando miramos a Samuel, aquel niño, cumplimiento, una oración contestada y una promesa cumplida, caminó con Dios toda su vida. Y cuando le tocó partir de este mundo, dice, todo el pueblo lloró por su muerte. Una vida que valió la pena vivir, ¿o no? Y cuando te toque atravesar a ti por ese momento, ¿qué podrán decir? ¿Qué va a quedar de nosotros? Simplemente decir, murió y está. O habrá un pueblo que llora por tu muerte. Por un joven, por un hombre, por una mujer
que cuando Dios fijó su mirada sobre él y lo llamó, dijo, Señor, heme aquí, habla. Quiera Dios que en esta noche Dios pueda mirar, fijar su vista sobre cada uno de nosotros o alguien que pueda estar escuchando desde otro lugar. Gracias a Dios que la lámpara no se está apagando, porque hay iglesias que están muy fuertes. Tu iglesia local puede estar muy fuerte. Pero Dios quiere llamar hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, que estén dispuestos a mantener encendida esa lámpara. Y Dios pudo mantener encendida esa lámpara porque estaba Samuel. Y querido, yo quiero que a pesar de mis errores y mis defectos, que son muchos, Dios pueda fijar su mirada en mí y decir, contigo yo quiero mantener la lámpara encendida. Vamos a orar. Pero ¿qué le vamos a pedir a Dios? Tantas cosas. Pero si mi comunión profunda con Dios no es real, o hay pecado en mí que interfiere en mi oración, simplemente voy a repetir palabras que no van a llegar a ningún lugar. Pero Dios quiere que primero lo escuchemos a Él, llamándonos a cada uno de nosotros. Y que cuando identificamos su voz, identificamos su palabra, podamos decir, Señor, heme aquí. Quiero que cuando me toque morir, alguien pueda estar llorando, pero por un reconocimiento, por un hombre o una mujer que vivió fiel a Dios y que la vida valió la pena vivirla y no haber dado nuestra vida a los cerdos, a este mundo que no sirve para nada. Vamos a orar. Y que cada uno en su corazón pueda, no importa la edad que tengas, ni cuánto tiempo de cristiano, ni la situación que te toca vivir. A todos nos tocan vivir situaciones complejas. Situaciones que quizás nunca las pensamos, nunca las imaginamos. Pero sí sabemos que Dios está en control y nos aferramos a su promesa, a esa esperanza de saber que Dios no dejará que su lámpara se apague. Y que Dios quiere llamarte a ti y a mí para decir, contigo quiero hacer la obra. Con vos, que te comprometes, quiero utilizarte para que realmente el nombre de Dios sea glorificado. Y puedas decir en esta noche, quiero renunciar al pecado, quiero confesar mi pecado delante de Dios, quiero comprometerme con Dios. No quiero equivocarme, quiero escuchar la voz de Dios y no la voz de un hombre. Para que cuando llegue el momento Dios diga, a vos te quiero utilizar para mi gloria. ¿Habrá algún Samuel en esta noche que se identifica con la vida de Samuel y dice, así como llamó a aquel niño, quiero terminar mi vida como Samuel? Una vida que realmente haya valido la pena vivirla para su gloria. Señor, queremos darte gracias en esta hora por lo que tú eres. Darte gracias por tu amor.
Padre, darte gracias por este momento que podemos estar en tu presencia. Saber, Señor, que nuestra vida está en tus manos. Cada detalle está delante de ti. Padre, gracias porque tú te has fijado en nosotros y un día nos llamaste. Y quizás en esta hora estás llamando a alguien a un compromiso real. Que deje las excusas del sistema y decir, Señor, heme aquí. Para que me puedas utilizar ahora, para que cuando me toque partir de este mundo, pueda mirar hacia atrás y decir, he vivido una vida que realmente valió la pena vivirla. Señor, que en esta noche encuentres varios Samuel en este lugar. Y Señor, que tú nos utilices para que la lámpara no solamente no se apague, sino que pueda alumbrar y brillar con más fuerza. Que realmente podamos sentir el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón, hablando en nuestro corazón. Y que podamos decirle, Señor, habla que tu siervo oye. Y quiero comenzar a vivir un tiempo que me lleve al final de mis días. Que alguien pueda llorar porque realmente vieron tu gloria reflejándose en nuestra vida. Y que realmente nuestra vida pueda glorificar tu nombre. Tú sabes y conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Lo que cada uno está viviendo. Padre, que no solamente escuchemos tu voz, sino que sintamos tus manos que nos levanta, que nos sostiene y que nos dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque el mundo nos deje, aunque mi padre y mi madre me dejaren, saber que tú estarás conmigo. Señor, glorifica tu nombre en medio de tu pueblo y que realmente en esta noche varios podamos decir sí a ese llamado sublime para glorificar tu nombre. A ti te damos toda la gloria y toda la honra por lo que tú eres. Y oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.